Bienvenidos y bienvenidas a Hola mi Universo. Este es un podcast autogestivo que tiene como propósito acompañarte en tu despertar espiritual a través de mi voz y a través de mi energía. Mi nombre es Irina y soy la host de este podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Hola mi Universo. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el despertar espiritual. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? Es decir, ¿cómo me puedo dar cuenta que estoy atravesando un despertar espiritual? Y también vamos a hablar de cómo trascender una de las primeras etapas, que es el dolor de aquello que estoy perdiendo. Es decir, percibía la realidad de una forma, ahora la percibo de otra, y el dolor es esa ruptura, ese velo que se cae para aceptar las cosas como son. Y entonces, ¿cómo trascender esa etapa para dejar de luchar, aceptar, reconocer y poder vivir el proceso tal cual es? Y en el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a un invitado especial. Su nombre es Luis. En esta oportunidad él nos va a contar cómo atraviesa su despertar espiritual, cómo fue el principio, qué cosas sintió y cómo trascendió el dolor en la aceptación y cómo lo vive hoy. Bienvenido Luis, un placer tenerte en podcast Hola mi Universo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá. Bueno, para aquellos oyentes que no saben, Luis es mi compañero de vida y hace 8 años que estamos juntos y no se me ocurrió mejor persona para hablar sobre el despertar espiritual que él, porque él vio el mío y yo vi el de él y nos acompañamos en ese proceso. Como dije al principio de este podcast, del comienzo de este podcast, hoy vamos a hablar sobre el despertar espiritual y todo lo que se habla sobre ello directamente. Y podemos arrancar con qué es el despertar espiritual, ¿no? Cómo cada uno lo percibe desde su proceso. Y comenzando desde mi perspectiva, para mí el despertar espiritual es un antes y un después. Es como si volvieras a nacer de nuevo, porque empezás a percibir las cosas diferentes, empezás a ver tu realidad diferente, te empezás a sentir raro, empezás a notar que tu entorno, las personas y los lugares en donde habitúas todos los días y concurrís, y hasta vos mismo, vos misma, te sentís diferente. Y al principio es un poco abrumador. Así lo viví yo y quisiera saber ahora, Luis, cómo lo viviste vos lo que es el comienzo del despertar espiritual. La verdad que al principio empecé a notar que todo surge a partir de una necesidad de cambiar lo que es la vida diaria y notar que hay cosas que pareciera que están por supuestas, que en realidad no son así, y es como un proceso constante de empezar a ver cosas, a notar cosas que ya estaban ahí desde antes, pero en realidad uno no las veía nada más. Entonces, todo comienza por conocerse a uno mismo, entenderse, aceptarse y después empezar a transcurrir la vida de otra forma, solamente teniendo en cuenta que hasta ahora todo lo que habíamos aprendido en realidad no era tan sólido y tan firme como creíamos. Claro, tal cual. Y me hiciste acordar también al episodio hace poquito, que en el día de hoy lo lanzamos, lo estrenamos, que es sanar, y él justo hablaba de la aceptación, y en ese episodio hablamos de la aceptación
y no luchar con la realidad, porque en realidad yo creo, no sé qué pensás vos, yo le voy a empezar a decir amor, yo ya lo presenté con nombre, o le voy a decir amor, que es al principio se genera toda una lucha y por la realidad, ¿no? Porque es lo que él decía, es la necesidad del cambio, la necesidad de querer modificar aquello que ya no quiero conservar en mi vida y no quiero que esté sólidamente, sino que quiero otra cosa, quiero algo totalmente distinto. Y a lo que iba es que vos considerás que al principio fue fácil aceptar todo aquello que querías cambiar y cómo tenías que hacerlo, o sea, diste pelea. No, fue loco porque puede sonar dramático, pero al principio realmente hay que morir para poder nacer de nuevo. Entonces, como es una muerte, es dolorosa, obviamente. Para poder comenzar a tener una vida nueva y a despertarse, hay que dejar de estar dormido, pero nunca estábamos dormidos, sino que estábamos viviendo ciegos, podés decirlo. Y entonces es como morir a todo lo que había sido hasta ese momento y renacer de nuevo. Y sí, es bastante doloroso. Tal cual. Yo también al principio di lucha, di pelea, como me permití sentir, pero no como hoy en día me permito sentir la emoción, sino directamente sentía, pero un poco como, bueno, me ocupaba, me ponía a hacer cosas y a trabajar o a lo que sea en ese momento para no sentir del todo. O sea, sabía que había un cambio y creo que mi lucha iba por ese lado, por ocupar mi mente, ocuparme físicamente para no pensar. Y si podríamos llevarlo esto a, entre comillas, ¿no? Síntomas o algunos dicen etapas. Yo no voy a sostener el tema de las etapas del despertar espiritual porque creo que en cada persona es diferente, que no sigue todo un orden. Es como un duelo, ¿no? Un duelo tiene etapas, pero cada persona va salteándose las etapas. Algunas no las vive, otras las vive todas juntas. Eso va dependiendo de cada persona. Entonces, a lo que me refiero con esto es que directamente creo que cada persona lo vive diferente. Yo comencé por la lucha con el despertar espiritual y después se fueron dando otras cosas que los vamos a llamar síntomas para que no quede sin nombre. Que una de las cosas que más se me presentó fue un vacío existencial directamente, internamente. Como que ya de todo lo que estaba haciendo nada tenía sentido. De todo lo que estaba haciendo nada me llenaba, no me sentía completa. A todo esto, personalmente yo había vivido un duelo, entonces creo que eso también generó, no sé si forzadamente o no, pero generó un despertar en mí. Entonces fue como un rejunte de cosas, fue un vacío por un duelo y fue un vacío porque en mi vida ya sentía que no tenía sentido todo lo que yo estaba pasando, lo que estaba viviendo y que no quería seguir así. No sé cómo lo sentiste vos, a ver si sentiste vacío aparte de la lucha o si directamente ¿qué otra sensación tuviste? Sí, para mí lo primero fue como darse cuenta de que todo lo que había vivido hasta ese momento había sido, no te digo falso, pero está bien, porque todo lo que uno vive sirve para algo, para aprender y eso, pero también me di cuenta de que no era lo que quería para el resto de mi vida, todo eso que había vivido. Un círculo social, de repente me dejaron de interesar cosas que antes me interesaban, sí. Las empecé a notar como con un poco más de profundidad y primero que nada me empecé a escuchar a mí mismo, cosa que antes nunca había hecho y ese fue el síntoma más fuerte, por decirlo la palabra síntoma. No me gusta mucho porque es como si fuera una enfermedad. Claro, ¿o qué otra palabra si no le podemos poner? Y señales. Señales, ahí está, queda muchísimo mejor. Señales de un despertar espiritual. Te empezás a escuchar a vos mismo, te empezás a escuchar, pero no la cabeza y los pensamientos de todos los días, que algunos pueden ser positivos o negativos, porque viste que la gente a veces sí. está media
¿cómo se diría? Afligida, trastornada, ponele que Sí, le llenaron la cabeza de chico de que no, que vos no podés, que esto, que el otro, nada, eso no, sino escucharse a uno mismo realmente, que es otra voz que no viene del cerebro, que viene de claro. otro lado, y cuando la empezás a escuchar, ahí te das cuenta que hay algo distinto a antes. Claro, tal cual, sí, y que siento yo también, al menos a mí me sucedió, que no es una vocecita que es como que te susurra, es una voz que ya te grita, es como, basta de sostener esto, basta de estas situaciones, basta de esta vida, basta de estos vínculos, basta de estos hábitos, basta. Y es como el no quiero más y se terminó y no quiero más. Y otra señal que también yo sentí, no sé si todos lo pueden llegar a vivir, es luego de trascender el vacío, de aceptarlo primeramente, el vacío, de decir, bueno, algo me está pasando, directamente nada me está llenando, nada, o sea, nada está teniendo sentido. Una vez que lo acepté, es poder empezar a ver justamente señales para cambiar mi vida. A mí me pasó que yo, por muchos años, para los que me conocen van a saber mi historia, pero para los que no me conocen, les cuento rápidamente. Por muchos años fui a una iglesia cristiana, estuve más o menos 12 años congregándome a una iglesia. Empecé por mi mamá y bueno, después seguí por ideales propios. Cuando tuve este despertar, yo ya no iba más, estaba directamente en otro lugar de mi vida. Nunca conocí la meditación, nunca había conocido la meditación, nunca me la habían mencionado. Yo solamente sentía internamente que necesitaba meditación. No me pregunten cómo lo supe, o no me pregunten cómo se me ocurrió, solamente lo sentí. Lo sentí y después directamente la vida me presentó, o sea, yo tenía una amiga y esa amiga un día me dijo, vamos a la casa de una amiga en común, de otra amiga de ella, que ahora justamente es una amiga en común, y esta persona daba meditación, cuestión que me recibe con un té riquísimo y a su amiga le muestra un gong, lo toca y cuando toca el gong yo me largo a llorar. Y ahí comienza todo el recorrido. Vos, amor, ¿qué es la señal que sentiste? Porque yo recién estaba hablando, bueno, ustedes no están viendo, pero él estaba sintiendo con la cabeza. Entonces digo, también entonces sintió alguna señal. Yo quiero contarles que nunca hablamos de esto. Y está buenísimo que salgan todas estas cosas. Estaba escuchando y me daba cuenta, está bueno pensar esto porque el despertar espiritual, ahora que se habla mucho de eso, Sí. pero consta de muchas cosas y lo que está bueno es darse cuenta de que nada pasa por casualidad, porque justamente el tema de la iglesia, Sí. yo antes de conocerla a ella había vivido una vida bastante mundana y sí, rústica, no sé si rústica, pero bueno, totalmente alejado de lo espiritual. De repente necesitaba soluciones a problemas que tenía y ella me dijo, pero probá con la iglesia, y yo fui. Y la iglesia, más allá de muchas cosas que están atrás de la iglesia, que son problemas más humanos que otra cosa, Sí. me enseñó a conocer la fe, que es el poder de lo que uno cree. Uh-huh. Y básicamente lo que uno cree es lo que uno vive después. Sí. Y entonces, si bien después me alejé de la iglesia y todo eso, ese principio me quedó. Y hoy en día es una base bastante importante de lo que es este despertar espiritual. Porque eso de que lo que uno cree lo crea es así. Claro. Es verdad. Sí. Bueno, van a escuchar un sonido que es la heladera que empezó. Se encendió. Espero que no se escuche mucho. A mí esa frase me encanta. Es más, la utilizo mucho cuando posteo, porque lo amo. Y en mi canal de YouTube, Visión Manifestada, que es lo que crees, creas. Algo así. Ay, ahora me confundí. Bueno.